Epílogo, mirando al futuro. Hoy es 11 de marzo. Grabado por Suzukake Tanji. Suzukake puso la cámara de su celular en modo vídeo y la colocó sobre su escritorio. Giró el objetivo para mirarse a sí mismo. Llevo mucho tiempo dirigiendo la educación en la habitación blanca. Ese día, Suzukake decidió dejar en silencio sus pensamientos sobre su investigación almacenados en su celular. Pero la habitación blanca estará estancada por un tiempo después de hoy. No sé nada de política, pero parece que un político llamado Naoe ha estado tratando de impedir el regreso de Ayanoko Oji-sensei. Vaya problema. Pero decidí ver el lado positivo. Hace mucho tiempo que no estoy de vacaciones, quizá el estancamiento no sea algo malo. Tomando aire, Suzukake apagó el monitor de la computadora. Los humanos son realmente interesantes. ¿Cómo ocurre con todos los niños? Aprenden cosas que no se les enseñan. Me di cuenta de ello en la educación de las 4 primeras generaciones e introduje un plan de estudios sobre comunicación a partir de la 5ª generación. Por supuesto, esto dio lugar a algunas ineficiencias. Como resultado del desarrollo de las emociones, la tasa de aumento de la capacidad disminuyó. A pesar de ello, el nivel de dificultad del plan de estudios supera ligeramente el de las generaciones anteriores, por lo que los alumnos de la 5ª generación en adelante tienen mejores capacidades que los de la 3ª. El castigo debe darse, y las emociones deben considerarse simplemente un extra. Suzukake no había cambiado su enfoque. De los 10 niveles de dificultad que elaboramos, el plan de estudios que preparamos para la 5ª generación es el nivel de dificultad 4, y para la 6ª generación, el nivel de dificultad 5. Este es quizá el límite. El 6º nivel que aplicamos a la 7ª generación ya provocó que todos ellos abandonaran el programa. Con el tiempo, estos niños se convertirán en adultos ideales. Serán capaces de integrarse en el mundo como unos de los mejores del mundo. Suzukake guardó silencio un momento. Supongo que podremos averiguar todo esto buscando en los archivos. Aunque, la razón por la que decidí documentar esto hoy es para recordar el calor de la carrera. La habitación blanca ya ha visto a muchos niños aprender y luego desertar, pero aún así ese niño. Ayanoko Oji Kyoutake es una gran existencia. Ese niño tiene una extraña habilidad para aprender, adaptarse y aplicarse. Su talento sigue asombrándome cada día, y su reputación no deja de crecer. Los investigadores de la habitación blanca creen que pueden entrenar a ese niño del mismo modo que a los demás, pero en mi opinión, él es la excepción. Es incluso más único en este entorno distorsionado. Una verdadera mutación. A través del plan de estudios beta de su propia creación, se creó el producto de la educación más exigente y completa. No. Ni siquiera sé si puedo llamarlo producto. En cualquier caso, no hay forma de reproducirlo. Pero incluso Kyoutake fue imperfecto desde el principio. Ya fuera en los estudios, en el karate o en el boxeo, los primeros resultados que nos mostró fueron más bien mediocres y ordinarios. Esa es la diferencia. Es extremadamente bueno absorbiendo poder y sublimándolo en su propia habilidad. Una vez que terminó de aprender lo básico, empezó a desarrollar las habilidades para enfrentarse a lo que se le presentaba por primera vez, utilizando su extraordinaria capacidad para aplicar lo aprendido. Cuando cerró los ojos, la imagen de Kyoutake permaneció grabada a fuego en la parte posterior de sus párpados. Al 8º año, los niños que quedaban se redujeron a 5. Teniendo en cuenta que al principio había 74 niños, la tasa de abandono superaba el 93%. La tasa media de abandono del primer al tercer año fue del 27%, y del 30% a partir del 5º. El plan de estudios era temerario. A estas alturas, temía que todos hubieran abandonado a mitad del 9º año. No. Más bien esperaba que abandonaran. En el caso de que hubiera un niño que pudiera quedarse y seguir un plan de estudios que ningún ser humano debería seguir jamás. Ese niño ya no sería humano, sería un monstruo. Eso no puede existir. Como para que esa realidad existiera, cuando llegó la nueva primavera, solo quedaba un niño. Pero aquí está el problema. Ese único niño que queda no mostró ningún signo de desertar después de 10, 11, 12 años. Al contrario, ha llegado a superarnos a nosotros, investigadores y líderes.
Los adultos con conocimientos superficiales abandonaron la habitación blanca en menos de lo que canta un gallo. El propósito original de la habitación blanca era continuar la educación hasta la edad adulta, pero la idea de 6 años más. No puedo hacerlo. Ese niño se nos pasará en un futuro próximo. Esto no es una corazonada, es una certeza. Y al mismo tiempo, no sé por qué es posible. ¿Es producto de mi programa de estudios o de una mutación genética? No puedo demostrar por qué no desertó y siguió sobreviviendo. Me está volviendo loco. Entonces, ¿cómo debe considerarse la existencia de la habitación blanca y de Kyoutake en el futuro? La decisión final la tomará Ayanoko Ohiatsuomi, el director de esta instalación, pero el debate entre los investigadores estará muy dividido. La cuestión de si es posible o no crear genios artificiales sigue sin respuesta, pero se ha demostrado que es posible crear personas brillantes a través de la habitación blanca. Sin embargo, siempre hay un techo para las capacidades de cada niño. Suzukake miró la taza vacía que, hasta hacía unos minutos, contenía té sencha. Abrió el tapón de la flamante agua mineral y se puso tanto la taza como el tapón en la mano. Este es el tamaño del talento del educador, dijo Suzukake. Este pequeño tapón es, por así decirlo, el límite del talento de un educador ordinario. La copa mucho más grande, comparada con este tapón, puede entenderse fácilmente como el talento de los educadores de la habitación blanca. Los niños que reciben educación elevaron sus propios límites de acuerdo con los límites del talento de los educadores. Si una persona normal tiene el tamaño de un tapón, la educación aquí le permite desarrollar su talento hasta el tamaño de esta taza. Vertió agua mineral fresca en la taza. Una vez que llegas al límite, básicamente no hay espacio para seguir creciendo. El agua se desborda y no hay nueva información que absorber. No, esa no es la expresión correcta. Cada vez que absorbemos nuevos conocimientos, perdemos un poco de nuestro antiguo talento, y ni siquiera nos damos cuenta de que está ocurriendo. Suzukake suspiró mientras observaba cómo el agua fluía sobre el escritorio y se dispersaba. Nos esperan muchos problemas. En primer lugar, solo hay un número limitado de personas con el talento del tamaño de esta taza. En segundo lugar, aunque tengan el talento, no necesariamente tienen las habilidades para enseñarlo. En tercer lugar, no siempre es posible obtener talentos de la misma magnitud entre educadores y alumnos. El límite superior es el tamaño de una taza, pero algunos individuos suelen ser 1 o 2 veces más pequeños que ella. Por supuesto, hay casos de niños que son 1 o 2 tallas más grandes que el límite superior, pero la probabilidad es menor que en el primer caso. Y luego la parte más importante. La parte más importante es que los genios de este mundo no se limitan al tamaño de una taza. Tienen más talento que esta botella de agua mineral. No hay nadie que tenga tanto talento y a la vez tenga talento para educar. Y aunque lo tuvieran, probablemente los niños nunca llegarían a ser más grandes que la taza. Lo mismo se puede decir de los datos de estudios anteriores. Una educación generosa que cuida a los niños, o exactamente lo contrario, una educación estricta. En cualquier caso, ambas muestran que el potencial de un niño tiene un límite. El objetivo de la habitación blanca es crear genios a partir de gente normal y entrenarlos para ser competitivos en el mundo. Es posible crear intencionalmente personas que estén en el 10% superior de la humanidad. En este sentido, la habitación blanca es una institución que puede producir resultados sólidos. Pero puede que no sea capaz de crear personas que estén en el 0,01% superior para competir con el resto del mundo. Una verdadera sensación de fracaso como investigador. Suzukake lo sintió profundamente cuando pensó en la existencia de Ayanoko Kyoutake. Por el momento, no puedo ver el límite superior del talento en ese niño. Absorbe tanto como se le enseña. Podría decirse que nació siendo un genio, o que fue el resultado de su educación en la habitación blanca. Ambas cosas me parecen correctas e incorrectas. Si Kyoutake no hubiera sido educado en la habitación blanca, probablemente se habría limitado a ser una persona razonablemente competente. Si le hubiera faltado alguno de los dos componentes, no habría sido como es ahora. Y si Kyoutake continúa su educación en la habitación blanca, es obvio que será un recurso para elevar el techo de talento de las nuevas generaciones. Si Kyoutake se pusiera en mi lugar y educara a estos niños,
Crecerían más como botellas de plástico que como vasos. Me encantaría que eso ocurriera. Ángeles y demonios se preguntaban en su mente. Si lo enviara como líder para dirigir Japón, en lugar de ser un simple educador en la pequeña habitación blanca, ¿cuánto lograría? ¿Cuál es la elección más significativa para Japón y para el futuro? Él no era el juez final, pero se preguntaba qué elección haría Yanoko Oji-sensei. Voy a verlo todo, y voy a estar involucrado en la educación de la habitación blanca por el resto de mi vida, independientemente de lo que él elija hacer. Nunca se había divertido tanto, y se sentía lleno de plenitud, a diferencia de cuando se vio obligado a huir de Japón y marcharse al extranjero. Por muy bueno que sea Yanoko Ojikeutake, queda la duda de si es o no un verdadero genio. Emocionalmente, está muy por debajo de la media, y no sabe lo que la mayoría de la gente. Puede que aprenda memorizando, pero aún está por ver el efecto negativo que eso tendrá en él. Es defectuoso. Mientras continuaba, Suzukake cogió su móvil y detuvo la grabación. Me pregunto si ese niño que he creado será feliz al final de su vida. Como investigador, Suzukake sintió una fuerte reticencia a grabar semejantes comentarios. Parte 1. Era un día en que los cerezos estaban en plena floración. Dejé Shiretame y regresé a Tokio por primera vez en varios meses. En lugar de mi casa de Meguro-ku, donde me había instalado hacía varios años, me dirigí a mi oficina, que hacía mucho tiempo que no visitaba. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vine aquí? Miré por la ventanilla de mi coche el edificio que pronto sería demolido y di mis órdenes. Me detuve en el borde de la carretera, encendí las luces intermitentes y me bajé. Llevaba mucho tiempo alejado de la política, pero se acercaba la hora de mi regreso. Naoe, el intermediario que ha estado acechando en las sombras de Kijime, tenía ahora más de 80 años y había estado sufriendo una grave enfermedad. Había vuelto a la política, aparentemente curado de su enfermedad, pero en realidad su vida pendía de un hilo. La prueba estaba en el sabotaje de la habitación blanca y la incesante presión del bando de Naoe sobre sus partidarios en la sombra. Decidió que tenía que deshacerse de mí antes de que su propia vida se extinguiera. Fue un golpe que la habitación blanca se suspendiera temporalmente, pero cambié de opinión, pensando que me daría el tiempo suficiente para preparar un resurgimiento de la situación. Me estoy haciendo viejo, lo mismo va para Naoe. Pronto comenzará de nuevo mi batalla por los cargos políticos. Las señales y las premoniciones. Como Ugawe, a quien no había visto desde aquel día en que hablé con Naoe en el Rayo Tei, se presentó en mi puerta como para felicitarme. Ha pasado mucho tiempo, Ayanoko Oji-sensei. No esperaba que vinieras hasta aquí a recogerme. No te preocupes por eso. ¿Cómo te va por ahí? Habíamos estado hablando por teléfono, pero en los últimos años, mi contacto cara a cara con él se había vuelto todavía más raro que con Sakayanagi. Debía tener cuidado de no hacer nada que me pusiera en el punto de mira de Naoe. Gracias a ti, estoy bien. ¿Va todo bien para ti también, Sensa? Tú eres a quien deberían llamar Sensa, ya que te siguen eligiendo. Cuando mencioné esto en broma, Kumo-Ugawe respondió con una cara muy seria. Es cierto que ahora no eres político, pero has traído a mucha gente adinerada y diriges la Habitación Blanca, una conocida institución educativa. Los rumores no cesan. Desde luego, he sobrevivido a los tiempos difíciles. Aunque me exiliaron del mundo político, ahora he acogido a mucha gente de negocios en la Habitación Blanca, y he tomado un camino que no podría haber imaginado como mi propia fortuna. Aunque mi título de político ya no existía, más gente me llamaba Sensa que nunca antes. He oído en la Habitación Blanca que su hijo es bastante brillante. ¿Es irónico? He estado tanto en el radar que tuve que cerrarla temporalmente. Kumo-Ugawe rió amargamente, pero seguía teniendo la misma mirada de antes. No, parecía haber madurado una o dos veces más que antes. Creo que ya lo sabes. Como ya te habrás dado cuenta, Naoe-sensei está moviendo los hilos en la sombra. No creo que vaya a revelar la Habitación Blanca al público ya que se quemaría él también, pero está empezando a utilizar todo tipo de métodos para intentar deshacerse de ella. Si no fuera idea suya, ya la habrían cerrado. Parece que se lo está poniendo muy difícil en ese sentido. ¿Cuál es su próximo movimiento? De momento no lo sé.
He conseguido aferrarme a la facción de Naoe-sensei, pero solía trabajar a tu lado, Ayano Kouji-sensei, así que no confía en mí. Sería difícil traspasar las defensas de Naoe aunque intentara obligar a Komougage a sondear. Más bien, es más importante mantenerlo oculto dentro de la facción. Es que, su salud parece haberse deteriorado mucho últimamente. Komougage murmuró en voz baja a mi lado. Es un poco frustrante no poder enterrarlo con mis propias manos, pero supongo que es mejor dejar que la enfermedad lo entierre. Por eso Naoe es un oponente en el mundo político que no muestra ninguna apertura de la que puedas aprovecharte. Y dada su edad, muy pronto estará en el punto de mira. Finalmente, tu regreso será pronto, ¿no? Sí. Pero aunque él desaparezca, eso no me facilitará llegar a la cima del mundo político. No, de hecho, será mucho más difícil que antes. Pensaba que Naoe-sensei era uno de los nombres más grandes de la política, pero creo que el presidente Kijime, que está controlando bien la política, será aún más grande que eso. Si sigue así, pronto batirá el récord de mayor permanencia en el cargo. Aún tiene 60 años. La era de Kijime continuará durante otros 10 o 20 años. Como hombre joven, yo mismo estoy envejeciendo constantemente. Esta será mi última oportunidad de hacer algo. Por eso voy a asegurarme de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Una pausa temporal en la habitación blanca. Sean 6 meses o 5 años, no se sabe cuánto durará, pero lo último que quiero es que se haga pública. Pero sería un alivio saber que el bando de Naoe está en la misma página. Seguro que está tramando e intrigando para enterrar de algún modo el asunto en la oscuridad. Llegó el coche y Tibuchi abrió la puerta del asiento trasero. Komougage subió lentamente al asiento del copiloto. Tibuchi, ¿qué hay de los preparativos? Como estaba previsto, los niños serán supervisados y atendidos por un orfanato temporal. Bien. ¿Y tu hijo, estás seguro de esto? No voy a darle un trato preferencial solo porque sea mi hijo. Pero al menos mientras sea el mejor de los mejores en la habitación blanca, tiene derecho a ello, hasta el punto de que me hace dudar, pero en cierto modo, eso también tiene sentido. Nos dirigimos a nuestro destino y esperamos a que Kyoutake salga de la clínica. A pesar de todo, es una clínica de asesoramiento, ¿le pasó algo a Kiyotaka-kun? No. Lo envié allí porque había alguien que realmente quería conocer a Kyoutake. Es una petición de un hombre que tiene una considerable cantidad de dinero invertida en la habitación blanca, así que no tuve elección. ¿Quieren verlo, eh? Es superficial. Creen que es una forma de cerrar la herida, pero no se dan cuenta de que es contraproducente. Ishide, que salió primero de la clínica, se unió a mí. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Kyoutake? Bueno, han pasado unos 5 o 6 años desde la última vez que vi a su hijo. Tengo muchas ganas de ver cómo ha crecido. ¿Te hace ilusión? Ishide, que acababa de subir a bordo, se quedó mirando a Komougage con cara de sospecha. ¿Qué? ¿Dije algo raro? Esa cosa es un monstruo. No es algo que debas mirar con tanta despreocupación. ¿Un monstruo? Es su hijo, señor. No debería haber dicho eso. Ishide es uno de los que ha estado velando por Kyoutake desde el momento en que nació. Podía decirlo como quisiera. Estaba más cualificado que yo, que solo estaba emparentado con Kyoutake por sangre. Lo habían entrenado hasta tal grado de perfección que era casi inimaginable que fuera un joven a punto de entrar, en el tercer año de secundaria. Sin embargo, a cambio le faltaban muchas cosas. Esta era quizá una de las razones por las que Ishide lo llamaba monstruo. Komougage frunció el ceño ante la falta de contención de Ishide y miró por la ventana. Parte 2. Llevo más de 14 años viviendo en la habitación blanca y he completado lo que comúnmente se conoce como el segundo año de secundaria. El mundo real exterior es diferente del mundo virtual, pero me encontré aceptándolo más cómodamente de lo que pensaba. No estaba claro si se debía al plan de estudios o a algún otro factor. Mientras esperaba en una sala vacía, siguiendo las instrucciones del doctor Ishide, se me acercó un hombre. Siento haberte hecho esperar, Ayano Kouji Kiyotaka-kun. Gracias por venir hoy. ¿Quién es usted?
Nunca lo había visto antes. Su rostro tranquilo hacía difícil creer que fuera de la habitación blanca. Lo que más me llamó la atención fue que llevaba un jarrón de flores en la mano. Esto tampoco lo había visto nunca. Algo que solo había aprendido y visto en imágenes. Hay una chica que realmente quiero que conozcas, así que le pedí un favor a Ayanoko Oji-sensei. No entiendo de qué habla. La chica se ha vuelto tan débil mental que ni siquiera puede salir. Puede mantenerse relativamente tranquila en casa y en esta clínica. Por eso te pedí que vinieras. ¿Esas son flores de cerezo? Solían colgar en esta habitación, pero tuve que cambiar el agua. Es su flor favorita. Pronto volverá de su revisión. Puso el jarrón en el estante junto a la ventana. Kyoutake. Mientras esperaba a que volviera, se abrió la puerta de la habitación y gritaron mi nombre. Una chica, supongo que de mi edad, se me quedó mirando con los ojos muy abiertos. He querido verte todo este tiempo. Te extrañé mucho. Tú eres. Yuki. Soy Yuki. Yuki. Conocía ese nombre. Pertenecía a una estudiante de la habitación blanca que había desertado hace mucho tiempo. Borré el nombre de mi memoria, pero era natural recordar algunas cosas ya que no puedo borrarlas intencionalmente. ¿Por qué estás aquí? Incluso si ella no murió realmente, en el instante en que se retiró, todo terminó para ella. Enfrentarse a los muertos. Era una sensación extraña, pero ¿cuál es el propósito de esta reunión? Mi hija Yuki ha estado débil desde que dejó la Abbey, no, la misma instalación en la que estás tú. Ha estado deprimida. No puede salir y no deja de preocuparse por ti. El hombre que observaba desde la distancia parecía ser el padre de Yuki. Su sonrisa era un poco diferente de la que solía mostrar cuando era niña. Ha pasado mucho tiempo. Kyoutake, ¿estuviste en ese lugar todo el tiempo? Me miró con miedo en los ojos mientras recordaba el pasado. A juzgar por la reacción de su padre, le asustaba la mención de la habitación blanca. Durante 14 años he estado allí. Hoy es la primera vez que salgo. Sabía que eras genial, Kyoutake. ¿Y los otros chicos? ¿Se fueron en el pasado? Bueno, todos se fueron muy pronto. Yo soy el último desde hace años. No sé. Nunca me importaron los que se fueron, incluida la niña que tenía delante. Solo. Siempre en ese lugar. Yo, ese lugar. Yo. El cuerpo de Yuki empezó a temblar como si el miedo que había estado reprimiendo se estuviera inflamando. Yuki, deja de recordar. Yuki estaba angustiada mientras desenterraba sus recuerdos. ¿Era así de miserable una persona que salió de la habitación blanca? Lo único que entiendo es que debe ser la hija de un conocido hombre de negocios. Todo lo que sé es que fue tratada con respeto después de su abandono. Pero el hecho de que vaya a terapia demuestra que no se ha curado del trauma. Y uno de los métodos de curación fue reunirse conmigo, que también pertenecía a la cuarta generación. Supongo que, ahora que sé lo que está pasando, no tengo más interés en este lugar. Tengo que irme. Espera. Por fin pude verte. Quiero hablar más contigo, mucho más. No tengo nada que decirte. Si no podía hablar de la habitación blanca, no podíamos tener una conversación. Por favor, Ayanoko Oji-kun, ¿puedes hablar un rato con Yuki? Sí, cualquier conversación está bien. Una simple e insignificante conversación. ¿Qué quiere decir con insignificante conversación? Comprende que soy nuevo en el mundo exterior, ¿verdad? Eso es. Por supuesto, puedo contarle una historia llena de mentiras si quiere. Estoy dispuesto a obligarme a inventar algo lo mejor que sepa, ya sea sobre Japón o sobre el resto del mundo. Pero eso no es lo que quiere, ¿verdad? Me parece bien. Me parece bien hablar de la habitación blanca. Yuki me agarró de la manga, hiperventilando, intentando no soltarme. No creo que debas hacerlo. No puedes hablar conmigo. Eso no es verdad. Siempre he querido volver a verte. Kyoutake. Deberías haber detenido ese sentimiento.
Cuando me veas así, solo sufrirás por la diferencia entre tus recuerdos y tus ideales. Si quieres sanar tu mente, debes continuar tu tratamiento aquí. Eso fue suficiente. Prefería echar un vistazo fuera que perder el tiempo aquí. El mundo exterior, al menos, aún guarda la posibilidad de la curiosidad. Por favor. Todavía no, quédate un rato más. El padre de Yuki bloqueó la salida con los brazos abiertos. ¿Es una orden? No. Es. No, no lo es, ¿verdad? El representante de la habitación blanca no me dio ninguna instrucción específica. En efecto. Ayano Kouji-sensei solo prometió dejar que tú y Yuki se encontraran. Esta es solo mi petición personal. Entonces declino. ¿Qué? Me niego porque creo que es lo mejor para ella. ¿No te importa una niña que abandonó los estudios? Así es. No me importa una niña que se retiró. Pero este tipo tomó una mala decisión al traerme como consejero. Discúlpeme. No. No te vayas, Kyoutake. No eres diferente de cuando te fuiste y desapareciste. Deberías estar agradecida con tus padres y centrarte en el tratamiento que recibes aquí. Cuanto más esperes de mí, más te arrepentirás. No. Quiero hablar contigo. Quiero hablar más contigo, hablar de lo que no pudimos hablar entonces. El espíritu de Yuki, con su tono y reacciones terriblemente infantiles, no había cambiado en nada desde aquella vez hace unos años. Espera. Por favor. Por favor, hazte a un lado. Yuki. No soy el único que no puede alcanzarla. Las palabras de mi esposa y de mi segunda hija tampoco llegan a ella. No se puede llegar a ella. Pero, ella habla contigo. No sabes cuánto podría salvarla solo eso. Adiós. Espero no volver a verte. Se los dejo. No. No. Kyoutake. No. Su voz gritando y la voz de un adulto gritándole sin control. Ninguna de ellas llegó a lo más profundo de mis oídos. No me interesaban. Salí del hospital y volví al coche que me esperaba. Una figura salió del lado del copiloto, agitando la mano en el aire. Hola, Kiyotaka-kun. Encantado de conocerte, me llamo Komougawe. Había visto esta cara antes. Eso pensé, pero no le respondí nada y me acomodé en el asiento trasero. No es nada, jaja. Espero que lo olvides. Sonrió, se rascó la cabeza y miró hacia adelante. Empieza a conducir. Entendido, señor. Me senté solo en el silencioso coche y miré el paisaje por la ventanilla. ¿Qué se siente al estar fuera por primera vez? Nada. No es que no tuviera curiosidad. Es solo que no siento nada, al menos nada a lo que pueda llamar una respuesta emocional. Nada, ¿eh? Mi padre seguro que lo había pensado. Que yo miraba por la ventana sin emociones. Que quizá ahora no podía distinguir la diferencia entre el mundo virtual y la realidad. Eso fue un grave error. Es más fácil dejar que la gente piense que todo está bajo control. Al menos por ahora, es beneficioso para mí mantenerlo así. No era necesario que este hombre supiera que siempre estaba afilando mis colmillos. Continuarás tu plan de estudios de la habitación blanca conmigo durante un tiempo. Volverás a las instalaciones cuando reabra la habitación blanca. Entendido. El cambio de entorno no era obstáculo para quienes ya dominaban las habilidades adquiridas en la habitación blanca. Parte 3. Es una vergüenza, todo esto, ¿verdad? Tras bajar del coche y llevar a Kyoutake al recinto, me fui con Komougawe a solas. ¿Qué pasa? Solo hay una existencia final. Si seguimos la estrategia adecuada, dedicará su vida a entrenar a la gente y superará a Suzukake en la habitación blanca. Si hacemos eso, existe la posibilidad de que al final surja más de una persona cercana a Kyoutake. Ese era el plan original, ¿no? ¿No es eso lo que planeabas hacer? Mi regreso a la política se está haciendo realidad ahora. Eso es lo que me hace dudar. No puede ser. Nunca lo había pensado así. Vas a convertirlo,
Kiyotaka-kun, ¿en un político? La estrategia de educar a la habitación blanca para poder transmitirla a la siguiente generación es lo que se supone que debe hacer la habitación blanca. Es un proyecto importante que debe llevarse a cabo si Japón quiere asumir el liderazgo en el mundo de 50 a 100 años a partir de ahora. Para mí eso es inflexible. Pero, para que yo ocupe el primer puesto en el mundo político, es necesario un aliado fuerte. Lo más pronto que Kiyotake puede convertirse en senador es a los 25 años. Yo tendré 61 para entonces. Eso es poco. Pero para un político, estás a tiempo una vez que has madurado. Por supuesto, aunque Kiyotake se convierta en parlamentario, no podrá hacer nada inmediatamente. En teoría, sin embargo, tendría derecho a ser nombrado primer ministro a los 25 años. Tiene potencial para ser mucho más útil que la variedad habitual de legisladores mediocres. ¿Qué vas a hacer? No tengo respuesta. Si Kiyotake o yo controláramos el mundo político, podríamos cambiar mucho las cosas en Japón, aunque no estemos hablando de los próximos 50 o 100 años. Sin embargo, es inevitable que haya un retraso en la educación de la habitación blanca. Por eso estoy preocupado. Lo más frustrante es que tiene el título de ser mi hijo. Cuando llegue a la política, el público pensará que solo quiero que la próxima generación siga mis pasos. Una gran desventaja, pero creo que hay forma de sacarle partido. Y su falta de alegría, ira, tristeza y emoción también es una gran preocupación. Hay que mejorarlo. Estoy seguro de que Kiyotaka-kun será obediente, y estoy tentado de esperar mucho de él. No puedo decir cuánto control tiene Kiyotake sobre sí mismo. Su mente ya está muy por delante de la nuestra. Puede que no tenga muchas emociones, pero sus pensamientos son activos, y probablemente nos supere en 2 o 3 movimientos. Por otra parte, es afortunado por su ignorancia del mundo y su ingenuidad en muchos aspectos. Todavía no ha alcanzado el nivel de pensamiento en el que estoy yo, que soy prudente. A partir de este momento, me dispuse a cambiar mis planes. Mi voluntad de apoderarme de este país era fuerte e inquebrantable. Hoy, vas a tener que quedarte conmigo un poco más, Kumogawe. Independientemente de las medidas que decidiéramos tomar, en primer lugar, era necesario trabajar sobre Kiyotake en lo referente a su personalidad. Está bien, pero, ¿qué vas a hacer? Entonces una mano golpeó ligeramente la ventanilla del coche y Tsukishiro subió con naturalidad al asiento, libre del conductor. Este hombre no solo tenía contactos en los partidos gobernante y de la oposición, sino también en el mundo de los negocios. Su actitud de hacer lo que fuera para ganar lo hacía arriesgado y de poco fiar, pero incluso en su vejez, seguía siendo muy bueno en lo que hacía. Ayano Kouji-san, parece que gozas de buena salud. Veo que últimamente te llevas muy bien con la gente del Partido de la Paz. Eso no me importa. ¿Qué pasa con lo que te pedí que hicieras? Ya se hicieron los arreglos. No habrá problemas con la verificación de antecedentes. Bien. Y hay una cosa más que necesito que hagas por mí en el futuro. Les conté a Tsukishiro y Kumogawe mis planes de futuro. Mientras Kumogawe se sorprendía de principio a fin, Tsukishiro escuchaba con una sonrisa en la cara. Parece un plan interesante. Me gustaría decir que agradezco tu trabajo, pero me estoy haciendo viejo. Era humilde, pero este hombre no aceptaba lo que no podía hacer. Eres el hombre para el trabajo. Quiero ver hasta dónde puede llegar él. Si me lo dejas a mí, está bien. Acepto. Cooperaré en la ejecución de tu plan. Tendremos que preparar algunas piezas que pueden faltar más adelante. Hice un gesto para que el coche arrancara e hice que Tsukishiro pusiera en marcha el motor. Solo le conté a Tsukishiro, en quien no confiaba, el futuro de Kiyotake. Pero eso no era todo lo que buscaba. También quería aprovecharme de Kijime y Lapea, los enemigos con los que finalmente tendré que lidiar. Un año después, Ayano Kouji Kiyotake decidió matricularse en la preparatoria de educación avanzada.